Hola amigos YouTube, hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a desarrollar el ejercicio 2.42 del libro de análisis estructural de Hit-Belga. El ejercicio nos dice lo siguiente: determina las componentes horizontal y vertical de las reacciones en A, C y D. Como lo podemos ver aquí en A, aquí en D y aquí en C, se van a generar unas reacciones tanto en X como en Y, las cuales vamos a calcular más adelante. Supongamos que el marco está articulado en A, C y D, como lo podemos ver aquí está articulado, aquí también, y por supuesto en C también está articulado. Pero dice que hay una junta conectada fijamente en B. Esta junta nos va a permitir transmitir las fuerzas y los momentos a nuestras articulaciones y de esta manera ellos puedan reaccionar. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar a solucionarlo. Para eso vamos a dividir este pórtico en dos, aquí en esta articulación. Ya sabemos que al dividirlo van a salir dos fuerzas para este lado, tanto en X como y dos fuerzas para este lado de esta columna. Entonces, vamos a iniciar resolviendo este lado de aquí de la columna. Ya les voy a explicar por qué. Como podemos observar, aquí tenemos ya nuestra columna dividida a partir de la articulación en C. Ahora sí, pueden observar que tenemos cuatro fuerzas. Dos de ellas son reacciones en D y dos de ellas son reacciones de C. Ahora sí, yo les decía que íbamos a empezar solucionando esta parte de acá. ¿Por qué razón? Si se proyecta la línea de acción de la fuerza CY hacia donde está D, cuando hagamos sumatoria de momentos, esta fuerza de aquí va a ser cero. Entonces se nos va a reducir a una incógnita que va a ser Cx, ya que al hacer sumatoria de momentos en D, estas dos fuerzas de acá no van a tener momento. Y esta fuerza de acá, al trasladarla hasta el lugar donde se ejerce el momento, no va a tener ninguna palanca, entonces por lo tanto no va a ejercer momento. Entonces la única incógnita que nos queda por hallar va a ser Cx. Por esta razón, entonces, primero se resuelve la columna para después resolver la otra parte del marco. Porque nosotros al resolver esta parte del marco, vamos a tener dos incógnitas aquí y dos incógnitas acá, que van a ser cuatro. Y estas cuatro incógnitas no nos van a permitir que lo podamos desarrollar de manera mucho más sencilla. Entonces, ya teniendo esto, vamos a proceder a calcular las reacciones. Aquí vamos a tener la reacción de Y, la reacción de X. Aquí también vamos a tener una fuerza Cx y una fuerza Cy. Bueno, ahora sí vamos a decir lo siguiente. La sumatoria de momentos en D va a ser igual a 0. Si gira en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero que todo, tenemos una fuerza distribuida de 15 kN metro. Esta está a una distancia de 6 metros, como lo podemos ver acá arriba. Entonces vamos a multiplicar los 15 kN sobre metro por los 6 metros para que me queden unidades de fuerza. Sabemos que al hacer esto nos va a quedar una fuerza puntual en el centro de esta columna y eso quiere decir que queda a 3 metros de el punto de donde se está ejerciendo el momento. Entonces lo multiplicamos por su distancia, que serían 3 metros. Y este está haciendo girar en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo. Ahora sí, vamos con esta fuerza CY, que ya la expliqué anteriormente, va a ser 0. Y aquí tenemos nuestra fuerza Cx, que va a estar multiplicando una distancia de 6 metros. Y va a ser negativa porque gira a favor de las manecillas del reloj. Y esto por supuesto va a estar igualado a 0. Ahora sí vamos a despejar Cx. Entonces, como está negativo, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y nos va a quedar de la siguiente manera. Y esto va a ser igual a la multiplicación de 15 por 6 por 3, que nos va a dar como resultado 270 kilonewton por metro. Ahora sí, este 6 que está multiplicando a Cx lo vamos a pasar al otro lado a dividir y nos va a quedar que Cx va a ser igual a
270 kilonewton por metro sobre 6 metros, y eso nos va a dar como resultado 45 kilonewton. Recuerden que siempre nos debe quedar en unidades de fuerza. Bueno, ya hallándose X, vamos a pasar a hallar las otras reacciones. Para hallarlas vamos a iniciar haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X y después en el eje Y. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Si apunta hacia la derecha va a ser positivo. Entonces aquí vamos a analizar todas las fuerzas que tenemos en X. Tenemos Cx, que ya la conocemos, que es de 45 kN, como apunta hacia la derecha es positiva. Tenemos R de X, que no la conocemos, que es la reacción de dmx, y esa va hacia la derecha también es positiva. Y tenemos la fuerza distribuida de 15 kN por metro, y entonces esa va hacia la izquierda es negativa. Para volverla puntual ya saben que multiplicamos la fuerza distribuida por la distancia, que en este caso tiene esta longitud de acá que serían 6 metros, sería 15 por 6, y esto ya nos va a quedar en unidades de kilonewton, y esto va a estar igualado a 0. Ahora sí, como esta R de X es positiva, vamos a pasar los otros datos al otro lado de la igualdad y nos queda de la siguiente manera. R de X va a ser igual a 45, que va a ser negativo porque pasa al otro lado, y 15 por 6 nos va a dar como resultado 90, como es negativo al otro lado pasa positivo, más 90, y eso nos va a dar como resultado 45 kilonewton. Y de esta forma ya hemos hallado nuestra reacción de en X. Ahora sí vamos a hallar nuestra reacción CY y nuestra reacción de Y. Para esto vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y nos queda de la siguiente manera. Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Si la flecha apunta hacia arriba va a ser positiva. Entonces, tenemos reacción de Y que va hacia arriba es positiva, menos la fuerza CY que va hacia abajo, y esa sería negativa, y eso va a estar igualado a 0. Pero como podemos evidenciar, no conocemos ninguno de estos dos valores. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro dato y no hemos encontrado ni CY ni reacción de en Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente, los vamos a dejar igualados. Se dan cuenta que CY es negativa, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y nos va a quedar que la reacción en dy va a ser igual a la fuerza CY. Entonces, cuando encontremos la fuerza CY, vamos a obtener también el valor de la reacción de Y. Como lo podemos evidenciar, ya hemos hallado los datos para este tramo de nuestro pórtico. Ahora sí, vamos a hallar los datos para este lado del pórtico de acá. Recuerden que como pusimos las fuerzas de esta manera en nuestra articulación en CX, entonces van a cambiar del otro lado, es decir, van a estar opuestas. CY va a ir hacia arriba y CX va a ir hacia la izquierda. Y eso nos queda de la siguiente manera. Como podemos observar en la imagen, ya trasladamos nuestras fuerzas en la articulación de C, las cuales en esta parte, como se los mencioné anteriormente, están esta CY hacia abajo y esta CX hacia la derecha. Entonces acá tienen que ir de forma contraria. Eso quiere decir que CX va hacia la izquierda y CY va a ir hacia arriba. Y también encontramos las reacciones a X y las reacciones a Y. Ahora sí vamos a proceder a encontrarlas. Para esto vamos a iniciar realizando sumatoria de momentos en A. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Si gira en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Aquí tenemos una fuerza de 50 kN que tiene una palanca de 1.5. Entonces 50 kN por 1.5 metros. Y hace girar el sistema a favor de las manecillas del reloj, por tanto va a ser negativo. Tenemos una fuerza de 40, también va a hacer girar a favor de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Y este va a estar multiplicado por un brazo a una distancia de 2 más 1.5, 3.5 metros, más una fuerza en la articulación CY
que hace girar nuestro sistema en contra de las manecillas del reloj, por eso va a ser positiva. Entonces sería CY por un brazo hasta aquí de 5 metros. Y ahora sí tenemos una fuerza en la articulación CX, que para mayor visualización vamos a poner una línea de acción que nos permita trasladar nuestra fuerza hasta este punto donde va a estar la palanca, que van a ser estos 4 metros. Entonces, eso quiere decir que la fuerza CX hace momento con esta palanca de 4 metros. Y como va a hacer girar nuestro sistema en contra de las manecillas del reloj, va a ser positivo. 45 kN por 4 metros. Y esto, por supuesto, siempre va a estar igualado a 0. Ahora sí vamos a despejar CY. Para eso vamos a pasar los otros datos del otro lado de la igualdad y nos queda de la siguiente manera. CY por 5 metros va a ser igual a la multiplicación de 50 por 1.5, que nos da como valor 75 kN por metro. Y como pasó al otro lado de la igualdad va a ser positivo. Ahora sí, más el 40 por 3.5 pasando al otro lado de la igualdad también va a ser positivo. Y nos da un valor de 140 kN por metro. Ahora sí también tenemos el momento de 45 por 4, que es positivo. Al otro lado de la igualdad nos va a pasar negativo. Y nos da un valor de 180 kN por metro. Ahora sí, vamos a sumar todos estos datos y los vamos a dividir entre 5 para poder despejar CY. Entonces CY va a ser igual a la división entre 35 dividido entre 5. No olvidemos que aquí lleva unidades de kilonewton por metro sobre los 5 metros. Y eso nos da un valor de 7 kilonewton. Y de esta manera ya hemos hallado nuestra fuerza en la articulación CY. Ahora sí vamos a proceder a hallar nuestras reacciones haciendo sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Entonces, iniciemos con la sumatoria de fuerzas en Y y nos dice lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 si va hacia arriba es positiva. Entonces, tenemos nuestra reacción AY que va hacia arriba es positiva. Tenemos una fuerza de 50 que va hacia abajo que es negativa, menos 50 kN. Tenemos otra fuerza de 40 que va hacia abajo, que también va a ser negativa. Y tenemos una fuerza CY que la acabamos de encontrar que es de 7 kN que va hacia arriba. Y esto va a estar igualado a 0. Ahora sí, para despejar la reacción AY, vamos a pasar los otros datos al otro lado de la igualdad. Y nos queda que la reacción AY, al operar los datos, 50 más 40 los podemos sumar y nos da un valor de 90 positivo menos los 7 y nos va a dar igual a 83 kilonewton. Recuerden que este 90 nos dio de la suma entre 50 y 40 y al pasarlo al otro lado de la igualdad nos queda positivo y el 7 al pasarlo al otro lado de la igualdad nos queda negativo. Entonces de esta manera hemos hallado nuestra reacción AY que va a ser de 83 kilonewton. Ahora sí vamos a proceder a hallar nuestra reacción AX y la vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 si apunta la flecha hacia la derecha va a ser positiva. Entonces aquí tenemos una flecha que apunta hacia la derecha que es nuestra reacción AX, va a ser positiva. Y también tenemos una fuerza CX que apunta hacia el otro lado que va a ser de 45, que es negativa, apunta hacia la izquierda. Y esto va a estar igualado a 0. Entonces al despejar nuestra reacción AX nos da como valor 45 kilonewton. Como nuestra reacción AX es positiva, despejamos el 45 al otro lado de la igualdad y nos queda positivo. Y de esta manera ya hemos hallado nuestra reacción AX, nuestra reacción AY. También encontramos
las fuerzas CY, la fuerza CX, nuestra reacción DX y por último, recuerden que dijimos que nuestra reacción DY iba a ser igual a nuestra fuerza CY de la articulación y como ya la hallamos acá abajo es de 7 kN. Por tanto, nuestra reacción de Y también va a ser igual a 7 kN. Bueno, de esta manera hemos terminado el ejercicio. Si les ha gustado, no olviden dejar su like. Para las personas que no están suscritas a mi canal, hacer clic en la campanita. De esta manera no se perderán el contenido que estoy subiendo. Nos vemos en un próximo video.